Después de la review del iPad Pro, después de la review del MacBook Air, la pregunta, la comparativa entre estas dos máquinas que la verdad son espectaculares, era totalmente necesaria. Y la pregunta antes de nada que te tienes que hacer para si vale la pena uno o te vale la pena otro, no dependerá de mí, aunque yo voy a intentar ayudarte lo máximo posible, sino de ti, de tus necesidades, de tu actividad diaria, con qué aplicaciones uses, qué aplicaciones no uses y qué sistema operativo también va más con tu estilo de vida. Aún así, en este caso tenemos dos dispositivos espectaculares que voy a intentar que te decidas por uno o por otro. Y si estás en este vídeo es porque en algún momento te has planteado si comprarte el iPad Pro 2020 o el MacBook Air 2020. En este caso, yo he probado ambos dispositivos y te voy a dar mi sincera opinión completamente objetiva y va a depender también de mis gustos y de mis necesidades. Aún así, te tengo que decir que realmente te estarás preguntando si necesitas uno, si necesitas el otro. Lo que seguro que no necesitas es los dos dispositivos. Así que vamos allá. Y empiezo por algo que no suelo empezar, que es directamente el precio. Y es que la verdad que con el iPad no solo tendremos que comprar el iPad, sino también con algunos accesorios completamente necesarios para el día a día. Y empezamos por el MacBook, porque el MacBook cuesta en España 1.199 euros y es el precio de base, ¿vale? En este caso, después, si le queremos añadir más cosas, ya iría aparte, pero el precio de base son 1.199 euros frente a los 1.099 del iPad Pro de 12,9 pulgadas, que tendrían más o menos el mismo tamaño ambos. Eso sí, en el iPad habría que añadirle el Magic Keyboard para así poder escribir y usar el teclado como si fuera un ordenador, a lo que hay que sumar 399 euros y 135 euros por si quisiéramos también el Apple Pencil, que si queréis la review de todos estos dispositivos os lo voy a dejar en la descripción o aquí en una etiqueta. Y en total se iría más de precio el iPad Pro que el MacBook Air 2020. Como estáis viendo, también lo he pasado todo a pesos mexicanos, que sé que muchos me veis desde allí y también es algo muy importante. Lógicamente, lo primero de todo es el sistema operativo. Estamos hablando de dos sistemas operativos diferentes donde las aplicaciones van a funcionar de manera diferente y donde las funcionalidades también son diferentes. En un caso tenemos iPadOS en nuestro iPad Pro 2020 y en el otro caso tenemos macOS. Ya os digo que una vez vayamos evolucionando iremos viendo que unas cosas son mejores en iPadOS y otras son mejores en macOS. Por ejemplo, si nos alejamos un poquito de los sistemas operativos y nos vamos al diseño, por ejemplo, de ambos dispositivos, tenemos en este caso dos dispositivos hechos en un material de aluminio con varios colores a elegir de manera diferente, lógicamente, y luego también tenemos la posibilidad de que podremos sacar fotos con nuestro iPad Pro, mientras que es cierto que no vamos a poder sacar fotos con nuestro MacBook a no ser que activemos la cámara frontal, que es un poquito rollo y bueno, esto no va a pasar. Así que otro aspecto fundamental sería, yo creo que la portabilidad. En este caso tenemos el MacBook Air 2020 que pesa 1,3 kilogramos frente a los 650 aproximadamente del iPad Pro, a lo que hay que sumarle el teclado, el Magic Keyboard, que aproximadamente son otros 600 gramos, incluso un poquito más, lo que se nos van prácticamente al mismo peso. Es cierto que si solo utilizamos el iPad Pro es muchísimo más ligero, pero si le sumamos todos aquellos accesorios, al final estamos prácticamente en el mismo peso en ambos dispositivos, por lo tanto serán igual prácticamente de portables. Aún así, tampoco creo que esta decisión vaya a influir muchísimo en tu decisión, igual que la pantalla. Estamos hablando de una pantalla Retina que está mejorada por Apple, lógicamente que sería la del Mac, mientras que la del iPad también es una pantalla Liquid Retina mejorada por Apple, dos pantallas en donde podremos ver contenido de muchísima calidad, contenido multimedia sin sufrir ningún problema, ¿vale? No vamos a ver píxeles, no vamos a ver cosas raras en estas pantallas de gran calidad. Y donde ya empezamos a encontrar algunas diferencias bastante importantes es en el almacenamiento de base, mientras que el MacBook Air 2020 viene con 256 GB de almacenamiento de base, el iPad Pro viene con
128 GB de almacenamiento de base, por lo que sí, más o menos está en un precio similar. Si aumentamos el almacenamiento de base del iPad Pro se nos va un poquito. Aún así, deciros que con 128 GB, la verdad que si no trabajamos con archivos de vídeo ni cosas que nos ocupen mucho espacio, nos va a dar de sobra, al menos durante más de medio año. Una cosa que tiene favorable el iPad Pro es que tenemos la posibilidad de comprar la versión con 4G, es decir, que podremos salir de casa y fuera estar con 4G conectados a internet y seguir trabajando como en nuestra casa, mientras que con un MacBook Air tendremos que o conectar fuera de casa los datos a nuestro dispositivo o directamente ir encontrando alguna señal Wi-Fi para poder tener acceso a internet. Así que si necesitas fuera de casa muchísimo el acceso a internet, creo que tampoco tendrías la opción del MacBook como ordenador. Igual que si necesitas realizar tareas que tengan que ver con la creatividad con el lápiz, ¿vale? El Apple Pencil, en este caso de segunda generación, que es cierto que si lo compramos es porque queremos hacer algo muy específico con el lápiz, o tomar apuntes, o hacer guiones, o directamente pintar, realizar nuestras actividades creativas en aplicaciones exclusivas, ¿vale? Incluso también nos servirá para editar alguna foto o pues retocar todas aquellas fotos o vídeos que nosotros queramos. En este caso, si necesitamos también el lápiz, yo me iría directamente al iPad Pro también. Si hablamos de potencia y partiendo de la base en ambos dispositivos, sí que es verdad que el iPad Pro es un poquito más potente, eso han dicho los benchmark que os estaré poniendo ahora mismo en pantalla, pero también es cierto que el MacBook Air 2020 con 50 euros más, en este caso en España, podremos aumentar el nivel de nuestro procesador yéndonos a un i5, en este caso de 4 núcleos. Así que me parece que por poco dinero también en cuanto a potencia están ambos dispositivos. Vamos a poder abrir aplicaciones sin ningún tipo de problema, navegar por la web y jugar a todos los juegos que queramos que están disponibles en la App Store en ambos dispositivos. Lógicamente no son dispositivos para jugar, pero si tiramos de aplicaciones de mucho rendimiento no tendremos ningún problema en los dos. Eso sí, viéndolo desde otro punto de vista, también tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, que yo edito muchísimo con aplicaciones que no están en iPad. Por ejemplo, el Final Cut Pro, yo edito con ese programa los vídeos y yo no podría trabajar de la misma manera en mi iPad que en mi ordenador. Es cierto que en mi MacBook Pro también es cierto que si utilizas Photoshop, yo también utilizo Photoshop, tampoco tiene todas las características que tenemos en nuestro ordenador, en nuestro sistema operativo macOS. Así que en este caso yo simplemente por esos dos detalles no podría utilizar el iPad Pro para trabajar, mientras que hay personas que con sus aplicaciones del día a día realmente, imaginaos, para tomar notas, aplicaciones de ofimática, aplicaciones de redes sociales en ordenador no son tan fáciles de instalar y tan fáciles de utilizar como sí lo son en iPad. Así que si puedes realizar tu trabajo de día a día con estas aplicaciones, estaría muy bien la opción del iPad Pro. Así que estamos llegando al final. Manu, dinos de verdad cuál eliges tú, cuál elegirías, danos tu punto de vista, aunque no tenga que ver este punto de vista con el tuyo. Simplemente tienes que adaptarlo a tus necesidades, adaptarlo a tu día a día, ver qué aplicaciones usas con más asiduidad y ver si están en iPadOS o si están en macOS. Yo para el 70% de los casos elegiría el MacBook Air 2020. Es un dispositivo en el que podremos realizar todas estas tareas y yo creo que la gente está mucho más habituada, ya tiene sus aplicaciones, tiene un montón de cosas que no podremos hacer, en este caso la persona normal, la persona media, no va a poder hacer en iPadOS, y creo que a pesar de que ambos son unos muy buenos dispositivos, creo que de manera general aconsejaría el MacBook Air 2020, y si ya tienes un ordenador de sobremesa y quieres un dispositivo complementario, en ese caso sí que aconsejaría el iPad Pro 2020, simplemente por el hecho de que es algo un poquito más portable, tiene todas las opciones que tiene un ordenador, prácticamente casi todas, y
por tanto tiene la potencia necesaria para llevar a cabo todas esas acciones. Así que espero que os haya gustado mi punto de vista, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis podido ver los puntos débiles y los puntos fuertes de cada uno. Y como digo yo, no existe el dispositivo perfecto, simplemente existe el dispositivo que puedas adaptar a tu estilo de vida y que te sientas cómodo y realmente seas productivo con él. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis podido ver un poquito más a fondo estos dispositivos y espero que elijas el que se adapte mejor a ti. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!